La personalidad es una estrategia que nosotros como seres humanos, chiquitos, infancia, adolescencia, desarrollamos para sobrevivir en el mundo. No, es que el ser humano tiene libertad, el ser humano es libre y justamente esa libertad es muy miedosa porque tiene la responsabilidad de poder tratar de entender por qué funciono, cómo funciono, y eso a qué me lleva, y si sigo funcionando en piloto automático, a dónde me va a llevar, porque eso también empieza a generar como unos patrones muy repetitivos. Yo no soy David, yo estoy siendo, ¿cierto? En estos momentos yo no estoy siendo psicólogo, por ejemplo. Y abres todas las posibilidades a hacer algo más. Exacto, te puedes abrir a otras formas de relacionarte, a otras formas de pensar, a otras formas de sentir. El eneagrama le podría abrir un mundo de posibilidades de entendimiento para de pronto a las personas que en algún momento de nuestras vidas o en el presente no nos relacionamos muy bien o efectivamente juzgamos a las personas así, o sea, como posiblemente ya no estás en la guerra, ya no necesitas esa armadura, pues ya hay un campo tremendo con soleado, con mar, date la armadura y disfrutar. Total. Eso es como conocerse en el eneagrama. Salirse de esa caja, ¿cierto? Es decir, yo no soy eso y yo puedo enfrentar esa situación de otra manera. Y me ubico en donde creo que pertenezco o soy. Donde noto mis tendencias. Exacto. ¿Y cómo salgo de ahí? El superpoder es la mayor debilidad cuando está sobreutilizado. Entonces el superpoder del ayudante, que es estar ahí para los otros, y está sobreutilizado, esconde que se está olvidando a sí mismo. Y llegan muchas personas que ya vienen acumuladas. Es como haciendo duelos de los 18 años y tienen 40, ¿cierto? O sea, son cosas que dejaron justamente ahí guardaditas, no pasa nada, yo estoy bien, no pasa nada, yo estoy bien. Y evidentemente cuando lo acumulas te das cuenta que no estás tan. O sea que una persona se tiene como que construir con el eneagrama. Sí. O sea, como que dejar de ser lo que dice que es. Pero si vos puedes tener comunicación asertiva y además que estas dos personas sepan su tipo de personalidad y sus dinámicas entre las personalidades, eso ya es otro nivel. O sea, es otro nivel. Es otro nivel. El negocio es una inversión impresionante. Es otro nivel personal y en el crecimiento pues de la empresa también. Y el equipo, la cohesión del equipo cambia también impresionante. Recalculando ruta, yo soy Juanda Cardona, estoy hoy con David Velázquez, que ya lo vamos a conocer. La idea de hoy es que conversemos sobre un tema que a mí me ha gustado mucho, que muchas personas cercanas tienen mucho conocimiento sobre esto. Una de ellas es David, y es el eneagrama. El eneagrama es algo muy místico, pero también es algo tan cierto que cada persona que lo escucha se da cuenta como de su verdad, se siente muy identificada. Y hoy vamos a ver por qué y para qué nos puede ayudar en el día a día. David, bienvenido. Gracias, Wanda, ¿cómo estás? Bien, gracias. David, contanos a qué te dedicas, qué es esto del eneagrama, contanos un poquito de todo. Listo, te voy a hacer como un recorrido así rápido de mi vida. Digamos que yo conocí el eneagrama muy chiquito, cuando hacía artes marciales, tenía 15 años. El eneagrama es un mapa de la personalidad, como por ahora para dejarlo claro, al menos con una definición chiquitica. Súper esa definición. Desde ahí lo conocí y me pareció súper poderoso justamente con estos temas de autoconocimiento. Sabes que las artes marciales vos también practicaste y no es solo hacer físico, no es solo dar puños, sino que tiene un componente cierto filosófico, que espiritual, de autoconocimiento súper poderoso, súper importante. Entonces en esa época ya era interesante y ya era como una herramienta muy muy útil para conocerme, para conocer a otros, también para dar clase porque di clase mucho tiempo. Y yo creo que el eneagrama también tuvo un impacto muy poderoso en mi vida porque yo cuando salí del colegio estudié fue artes plásticas, empecé a estudiar artes plásticas. Y más o menos en tercer semestre yo empecé a cambiar, o sea, yo dije, no, esto no es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, me encanta el arte, todavía me gusta arte, pues puedes ver que hago arte, pero dije, no, quiero estudiar psicología. Entonces por ahí me estuve presentando, me estuve empezando a cambiar como de vocación, y ya cuando tuve mi formación como psicólogo, soy psicólogo, pues hice el pregrado. Ahí entiende uno el eneagrama a otro nivel, ¿cierto? Porque ya no es solo esta teoría o leerse estos libros o entenderlo y verlo en la gente, sino entender realmente, ¿cierto? Como la profundidad que tiene, las dinámicas psicológicas que tienen cada una de las personalidades. Bueno, ahí fue súper interesante en el pregrado. Después de yo graduarme, yo también tengo una maestría en psicología clínica, me he encantado siempre la clínica, la psicoterapia ha sido pues como mi pasión, al igual que la docencia, entonces también por eso hice la maestría. Cuando volví, hice la maestría en Italia, volví. Hice una especialización también de psicoterapia Gestalt. La psicología tiene varias ramas. Esa fue como el énfasis que quise darle porque me parece muy, muy bonita.
También creo que podemos hablar de eso un poquito ahorita, porque es como un plus que le meto también a todo lo que hago de Enneagrama. Y todo ese tiempo, o sea, yo después de que hice el pregrado ya empecé a trabajar con el Enneagrama, porque fue una herramienta muy, muy poderosa y sobre todo que es una herramienta que le permite a las personas que no son psicólogas poder acceder a conocimiento muy avanzado en psicología, poder entenderse como internamente, poder trabajar consigo mismos. Y digamos que lo último que hice pues en términos de formación del Enneagrama fue soy docente internacional de Enneagrama en la tradición narrativa, que es una tradición súper bonita, súper poderosa, que solo está en Estados Unidos, y esa fue como mi última formación, como que yo soy de esos que me encanta seguir aprendiendo y hace parte de mi personalidad de hecho. Entonces digamos que el Enneagrama me ha acompañado todo el tiempo, seguí estudiando, seguí haciendo talleres, saqué cursos también con un amigo un tiempo, después ya yo solo, y ya llevo por ahí los últimos 5 o 6 años haciendo talleres yo solo, utilizando el Enneagrama, sea para personas, sea para empresas también, para grupos, familias. Hay familias que se reúnen y me dicen, hey, hacemos esto, ¿cierto? Como todas las tías. Entonces es un proceso súper, súper bonito. Y entonces me ha acompañado desde los 15 años, imagínate, ya tengo 35, son 20 años de Enneagrama, pero siempre cultivándolo cada vez más con todos los conocimientos de psicología, con la experiencia de tenerlo con las otras personas, de enseñarlo, de ponerlo en práctica y también con estas formaciones más especializadas y académicas. Brutal, 15 años, o sea, tú conociste el Enneagrama antes de la psicología incluso. Correcto. ¿Y qué pensabas ahí cuando conociste el Enneagrama que no tenías esos conocimientos de psicología? Cuando lo conociste, ¿qué sentiste? Yo creo que pues en ese momento era muy, pues practicaba Kung Fu, practicaba artes marciales, ya de por sí había una búsqueda, yo he tenido una búsqueda muy hacia el interior y persiste a lo largo de mi vida. Entonces lo vi fue como una herramienta, como uy, esto me da más luces, esto me da más capacidad de entenderme, esto me da herramientas y un mapa para entrar en mi territorio interior, que siempre ha sido súper interesante para mí. He sido una persona que tiende a ser como introspectiva, a querer conocerse, a querer entender las cosas. Entonces creo que fue eso, fue como una herramienta muy poderosa que yo dije, uff, esto me sirve para eso que ya me gusta, que es conocerme y entenderme. Entonces inicialmente creo que fue eso. David, qué nota, parce, de verdad que tenerte aquí en el podcast, pues 15 años de experiencia 20. en este tema, 20 años de experiencia en este tema. Bueno, David, contanos, ¿cuál es esa historia? ¿Dónde sale el Enneagrama? Pues mira que los orígenes son un poquito, están como perdidos en la historia. Digamos que lo trae como más a la historia actual, lo trae una personalidad que se llama Gurdjieff. Esa persona tenía como un grupo de estudios que se llamaba el SAT, como Seekers After Truth, como los buscadores de la verdad. Okay. Y lo que hacían era sí, exacto, tratar como de retomar un montón de sabiduría antigua, de teorías antiguas, pues precisamente eso, como la búsqueda de la verdad y sobre todo del autoconocimiento. Tenía un ámbito como mucho más esotérico. Okay. Él lo trae como a Occidente, él vivió pues ahí como en Europa un tiempo y a partir de lo que él hizo, lo coge un boliviano súper interesante, se llamaba el Arica, pero no me acuerdo cómo se llama como el centro Arica, algo Arica, ¿cierto? En donde lo empezaron a traducir como en términos psicológicos, porque este chico, pues este señor Gurdjieff, lo trabajaba era a través de bailes rituales, o sea, era mucho más, usaban danzas derviches, pues que eran como de entrar en otros estados de conciencia. Pues de trance. Y seguirse conociendo, pero tenía un componente esotérico súper, súper fuerte. Aquí ya lo empiezan a traducir como en terminología mucho más psicológica. También se nutre un poquito como esa tradición cristiana, entonces tenía como cosas inicialmente de las pasiones, ¿cierto? Como la ira, la venganza, la envidia, como las fijaciones también, como un montón de cosas ahí como una herencia mucho más cristiana. Y a medida que lo van traduciendo en términos psicológicos, ya digamos con la década de los 80 más o menos, o antes incluso, ya lo vuelven psicología como tal, ¿cierto? Es como cómo construimos un modelo psicológico a partir de esto y cómo empezamos a investigar también y a estudiar esto y a utilizarlo en las empresas, en el trabajo, en las relaciones de pareja, en el autoconocimiento, en la psicoterapia también se utiliza. Entonces ahí ya empezó a tomar como un cuerpo mucho más académico, mucho más científico, mucho más racional y también ya como lo conocemos hoy, que es un mapa de las personalidades y cada personalidad tiene un montón de características, de descripciones, de miedos, de fortalezas, de motivaciones, ¿cierto? Como todos los detalles que están ahí. Fue a partir de ahí, pero mira que su origen fue súper antiguo y tiene allá, es muy perdido en la historia. ¿Y cómo se hace como para que una teoría, o cómo se puede decir que es esto? ¿Una teoría? Sí. Es la teoría de la personalidad, correcto. Esta persona la trae
¿Cómo se hace para que se vaya tomando en serio? O sea, ¿qué estudio se hace o a través del tiempo las personas o el resultado? Las personas que lo cogen, pues mira que hay otra figura súper importante, digamos, hay un chileno que se llama Claudio Naranjo, que también era un psicólogo gestáltico, como de renombre, y era un psiquiatra que lo empieza a conectar justamente como con estas psicopatologías, ¿cierto? Como esto es de la psicopatología también que tiene que ver, como ciertas personalidades se pueden, la psicopatología es como las enfermedades mentales, entonces cómo lo conectamos con las personalidades y empieza a darse cuenta que tiene cabida y lo empieza a utilizar y lo empieza a ver y empieza a ver que tiene resultados, que le funciona, que la gente lo entiende, que a la gente le sirve. Entonces, esto ya después en Estados Unidos hay como dos grandes escuelas. Una que es la de Helen Palmer y David Daniels, que es donde yo me formé justamente, que tienen mucho más esa tradición narrativa en donde dicen como que el eneagrama está vivo y está en la historia de vida de cada persona, ¿cierto? Entonces, más interesante que aprender del eneagrama no es que que yo te lo cuente, sino que vos, por ejemplo, haces un taller y conoces y entendés el eneagrama, identificas tu personalidad y que vos nos contés cómo vivís esa personalidad es mucho más interesante y mucho más poderosa. Y hay otra escuela muy importante en Estados Unidos también que se encargó justamente de desarrollarle, de hacer investigación, de darlo a conocer, de difundirlo, de hacer talleres, encuentros, grupos, conferencias, todo este tipo de cosas, que son unos autores muy famosos también de un libro que se llama La sabiduría del eneagrama, muy recomendado, muy chévere. eh, Don, eh, Don Rizzo y Russ Hudson. También son dos autores pues como súper reconocidos. Entonces mira que a través de personalidades, psicólogos, psiquiatras que se lo toman en serio y lo empiezan a adaptar y empiezan a escribir teoría alrededor de eso y esa teoría empieza a funcionar también en la práctica clínica, en las prácticas grupales, en el trabajo. Entonces ya cada vez va cogiendo como un cuerpo académico más claro, más fuerte y también pues va cogiendo reconocimiento en el medio. David, y, o sea, para vos, ¿de dónde sale como esa teoría como tan cierta? Porque el hecho de que pues, la psicología, digámoslo, actualmente que es tan rigurosa en cierta información, que personas lo empiecen a coger y empiecen a trabajar con eso. O sea, quien hace tantos años, pues porque leí que era como milenario el tema del enneagrama, o sea, ¿de dónde salió eso? ¿Vos qué crees? O sea, que Okay. Eso es más personal. sí, Pues, es personal. y de hecho está muy relacionado a mí, pues de nuevo, Es como mágico el tema. pero por las artes marciales también tengo como una influencia oriental y digamos que hay algo muy interesante y es que pues la teoría cuando estaba por allá milenaria no existía tal como la conocemos ahora. Ajá. Entonces lo que conocemos ahora es otra cosa muy diferente que fue construida justamente a través de el conocimiento actual de la psicología, o sea, lo que sabemos hoy, si vos se lo explicas a alguien de hace 2000 años, seguramente no, eso no es el eneagrama para esas personas que tal vez lo usaban en esos medios más esotéricos. Yo como creo que pasan estas cosas y es de una manera mucho más como fenomenológica. Entonces, así como, de nuevo, en la antigua China, gente simplemente meditando conocía su cuerpo de ciertas maneras, o como la antigua Grecia, Sócrates empezó a crear conocimiento a través simplemente de la mayéutica y generar preguntas y de partir de eso lo sé que nada sé, ¿cierto? Como soy ignorante y cada vez puedo conocer más y más y más y más. Yo creo que de una manera mucho más fenomenológica, es decir, como exponiéndose al fenómeno de lo que son los seres humanos, es como cómo empezamos a categorizar a los seres humanos o cómo empezamos a ver esos caracteres, ¿cierto? Esas formas de personalidad de ser y se empiezan a agrupar ciertas formas. Digamos que yo, de nuevo, en esa época yo creo que son mucho más rudimentarias, mira que de hecho lo usaban mucho más Como artísticamente. sí, artísticamente, esotéricamente, tenía ahí un halo más mágico, casi como si el maestro puede adivinar quién eres y cómo lo hace, ¿cierto? Como que tiene otras influencias, pues, pero esa observación sigue siendo una observación muy poderosa, ¿cierto? Es una observación de cómo se comportan los seres humanos, qué motiva a los seres humanos. Tuvo que haber un observador muy consciente como para ir definiendo. O muchos en el tiempo, que se va cada vez como refinando un poco más, ¿cierto? Como escuelas, yo creo que a lo largo del tiempo observando y O sea, fue como una generando información que descripciones. pasó de generación en generación. De nuevo, esto es más personal, pero como te digo, históricamente eso está súper perdido en el tiempo. Es como que este man lo rescató, no sabemos de dónde, y ahí empezó a coger fuerza y a convertirse en otra cosa. Bueno, ya pasando un poquito más como al tema conciso del eneagrama. Hablemos de las personalidades. Son 9, ¿cierto? ¿Qué manera te parece como mejor o más conveniente para que las abordemos todas rápidamente? Sí, hay 3 claridades importantes. Entonces, si le enagrama un mapa de la personalidad, mira que justamente la palabra Eneas, pues eneagrama viene de Eneas en griego 9 y grama, que es un símbolo, una imagen, un dibujo.
cuando vos ves y si buscan ya en internet enneagrama, ¿cierto? Les ponemos ahí una imagen, es una estrella de 9 puntos o 9 puntas. Entonces justamente por eso son 9 personalidades, porque cada una está en una punta. Y lo interesante, y ahí es donde todavía le quedan ciertas cositas como de esta historia más esotérica, es que el símbolo tiene un sentido, ¿cierto? El símbolo nos está hablando de ciertas dinámicas de la personalidad, o sea, cómo a veces nos movemos, cómo cambiamos en ciertos contextos, ¿cierto? Como a qué rasgos compartimos a veces con otras personas. Entonces, bueno, eso es interesante, como primero ver el símbolo. Dentro de ese símbolo hay un círculo alrededor. Y esa es una clarificación súper importante cuando trabajamos con el enneagrama, y es que no hay personalidades mejores que otras, ¿cierto? Porque mucha gente pensará como... Yo quiero ser el 7. Exacto, o porque el 1 es el 1, entonces es el número 1, entonces es el mejor, o el 9 es el número más alto, entonces debería ser el mejor, nada que ver, son un círculo, y el círculo justamente nos habla de eso, de que todos somos humanos, y de que todos estamos en estas dificultades de ser humanos, de que sufrimos, que nos duele, que tenemos miedo, que hay cosas que nos motivan que no nos damos cuenta, que tenemos esas sombras, esos puntos ciegos, ¿cierto? Como que todos estamos ahí, y cada personalidad es muy tesa, muy poderosa, muy buena para unas cosas, y otras cositas le cuestan, ¿cierto? Y como que esa forma justamente de ser como tan firme o tan rígida de la personalidad es lo que muchas veces nos lleva pues, a no tener una vida tan plena y tan tranquila y tan saludable. ¿Qué puede pasar con una persona que no tiene conocimiento en el enneagrama, ve este podcast, escucha esto, va y busca enneagrama y lee los 9 eneatipos o los 9 Tipos de personalidad de eneatipos, correcto? ¿Qué puede pasar? O sea, tú dijiste, no, puede que que yo quería ser el 7, que yo quería ser el 1, pero cuando encuentra ese número que resuena, porque siempre que lo hemos leído, pues uno dice, ay, güey, madre, este número es el mío. ¿Qué te ha dicho tus pacientes o las personas como que sienten? Mira que eso no le pasa a todo el mundo, porque... Y también depende, hay tipos de personalidad que se pierden más. Hay unos que la tienen más clara, pues justamente por su misma forma. Lo que yo te decía, por ejemplo, mi personalidad es muy introspectiva. Entonces, normalmente los que son de este eneatipo tienden a encontrarse mucho más fácil. Es como, pues sí, yo más o menos me conozco, yo más o menos sé cómo soy, y eso me resuena un montón. Hay unos que se encuentran más fácil. Entonces, depende no solo de la personalidad, sino que depende también como del nivel de trabajo y conciencia que la persona haya hecho. Hay personas que llegan y es como, yo creo que soy este, y tienen 4 o 5, exacto. Sí. Entonces, a veces es por el mismo tipo de personalidad que tiene un sesgo de soy capaz de ponerme en los zapatos de todo el mundo, soy capaz de ver todas las perspectivas que les cuesta como identificar cuál es la propia, pero también hay personas que no se han conocido lo suficiente o que no han hecho procesos, ¿cierto? Como de terapia o de hacerse preguntas difíciles o simplemente cambios y la vida que a uno le muestran muchas relaciones de pareja, por ejemplo, le muestran un montón de cosas de uno mismo, como esos ejercicios de conocernos que no le pasa a todo el mundo, pero digamos que haya personas que sí les puede pasar, efectivamente, como este me resuena mucho. Entonces ahí qué pasa, y mucha gente hace test, por ejemplo, los test no son tan confiables justo por eso, porque el enneagrama más que comportamientos aparentes nos está hablando es de la raíz, nos está hablando de cuáles son esas motivaciones inconscientes o esas motivaciones por allá profundas que en piloto automático tú vas a tender a sentir así, vas a tender a pensar de esta manera, vas a tender a actuar de esta manera. Entonces muchas veces nos conocemos en superficie, pero estas como son inconscientes, a veces por más que hagamos un trabajo ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera sabemos, como que sí, a mí me gusta esto, pero no está en el radar. Pero ¿por qué? Exacto, el por qué no es tan fácil de ver ni siquiera para nosotros mismos. Entonces ahí los test o el solamente leer muchas veces queda cortico, porque yo digo, pues sí, eso me resuena un montón, pero no estoy seguro si eso sí es lo que me motiva. Hay algunos que sí, hay gente que sí, pero muchos se van a perder porque no es necesario, es necesario no solamente leer y aprender. Yo siempre digo que el enneagrama son como dos remitos, ¿cierto? Como el primero es conocer la teoría y el segundo es la autoobservación, ¿cierto? Si yo no me estoy observando, si yo no sé a mí qué me motiva, por qué hago lo que hago, por qué me relaciono de la manera en que lo hago, va a ser difícil a veces como hacer ese cruce, ¿sí o qué? Entonces lo primero que les puede pasar es como, hey, me resuenan estos dos, o tengo algo de esto y tengo algo de esto, o estos tres me suenan un montón, pero no sé bien por qué, porque falta de pronto esa observación o falta profundizar en la teoría y entender cuál es la motivación, que eso es lo que me parece más interesante del enneagrama, es eso, porque hay otros modelos de personalidad, pero este nos está hablando de esas motivaciones profundas, y no solamente nos habla de las motivaciones profundas, sino que también nos da herramientas para trabajar con ellas, que hay modelos que te dicen, vos sos así, y uno dice, pues sí, pero ¿y qué hago con eso? También te limitan un poquito, pues, como también te puede etiquetar, claro. Por decirlo así, como una definición muy, muy básica,
es como un mapa, es como si integraran un mapa y más o menos tu personalidad puede ser eso, Ajá. para que te conozcas un poquito mejor y de pronto no te perdas. Exacto, Lo veo así, es de total. pronto... O como un manual de instrucciones incluso. Exacto, mucho mejor. Me pasa un montón en los talleres o en los cursos que hay personas que van también y se dan cuenta de la personalidad de su pareja. Mm. Entonces dicen, es que esto es como Sí, un manual de razón. instrucciones, exacto, tal cual, como con razón siempre peleamos por esto, con razón este le importa tanto esto, con razón este no es capaz de tener este tipo de conversaciones, con razón este siempre huye que pasa tal cosa, o sea, como poder entenderlo. Entonces lo bonito es eso, es que es un mapa que te muestra tu territorio, también el de los demás, y que de alguna manera funciona también como un manual de instrucciones de, hey, ¿cierto? Es como uno abre una cámara, uno abre un micrófono, uno abre... Obviamente el ser humano es mucho más complejo que una cámara o un micrófono, pero poder tratar de entender Está muy por qué teso. funciono, cómo funciono, y eso a qué me lleva, y si sigo funcionando en piloto automático, a dónde me va a llevar, porque eso también empieza a generar como unos patrones muy repetitivos. Entonces mucha gente llega también al eneagrama o a terapia, por ejemplo, de a mí siempre me pasa esto con las parejas, a mí siempre esto me pasa con el jefe. Yo por qué siempre tengo esta misma discusión con mi mamá, ¿cierto? Como que se empiezan a repetir cosas, pero no entienden por qué. El eneagrama nos ayuda mucho dando justo ese manualcito de instrucciones de, es que esto es lo que pasa y esto es lo que a mí me importa y esto es por esto es que estoy haciendo esto. Qué teso. O sea, qué Eso. información tan poderosa. Súper poderoso. Y eso se ha desarrollado, o sea, desde ahí que desde que lo encontró este boliviano, se ha desarrollado como más al occidental. Sí, correcto. O sea, Claro. se Se ha ha nutrido un montón de la psicología lo ha construido como un modelo de personalidad realmente con un montón de información. o sea, es Súper chévere. totalmente aceptado por la psicología. Pues mira que tiene como, ahora Eso tiene hay detractores. muchos estudios, todavía está como vos sabes pues que la ciencia no basta con que vos hagas un estudio Claro. y el estudio salga bien, Riguroso. ¿cierto? Sino que hay que ser muy riguroso y en el tiempo y mantenerlo. Los estudios que se han hecho son muy prometedores, pues como que tiende a haber mucha, hey, que nota, mira, tiene acá como esto, lo conectan por ejemplo con el Big Five, que es como otro modelo de personalidad, ¿cierto? Como los 5 grandes, extraversión, introversión, ¿cierto? Otro que se llama conscientiousness, bueno, son como varios, son 5 grandes y a partir de eso se va moviendo la personalidad y tiene buena correlación, entonces eso está muy bien. Siempre que lo miden o lo estudian en términos de su impacto, siempre es súper positivo y súper poderoso, como para el tema de autoconocimiento, para el tema terapéutico, en las empresas, en los trabajos de grupo, en eso es súper poderoso. Lo que les ha costado, por ejemplo, probar es eso, es como si realmente solo hay 9, Ok. o si hay 8, Sí, sí, sí. o si hay más, ¿cierto? O sea, como dudar un poquito como de eso, sí. Sí, solo son 9 exactamente, porque hay otros modelos, el 16, por ejemplo, el 16PF son 16 personality factors, ¿cierto? Y son 16, Claro. ¿cierto? Como el Myers-Briggs son creo que como 27, bueno, entonces también esas variaciones son interesantes, el eneagrama da cuenta de ellas, como de por qué uno tiene ciertas variaciones, por qué uno cambia, de cada tipo pueden haber 3, entonces en realidad también son 27, si uno se profundiza realmente en la teoría se da cuenta que son 27, pero bueno, eso ya son como cosas muy detalladas que todavía no se han como estudiado, pero en general es muy prometedor y obviamente como en todo hay gente que tiene su crítica. Sí, claro. Y con la psicología gestáltica, ¿qué relación tiene? Porque decías que se complementan muy bien. Bueno, ¿Qué es egiptología gestáltica? eso. Empecemos entonces por ahí. Digamos que la psicología gestáltica es... Una cosa es la psicología gestáltica y otra cosa es la psicoterapia gestáltica. Ok. Entonces la psicología gestáltica fue una rama experimental de la psicología en donde empezaron a estudiar la percepción del ser humano. Entonces vos como percibís cosas como figura a fondo, ¿cierto? Como Ok. cuando vos enfocas cosas o cuando te ponen esos punticos que son solo punticos y vos ves un círculo, pero son solo punticos, ¿cierto? Porque el cerebro tiende a completar. O sea, sacaron varias leyes de la percepción, ¿cierto? Ujú. Cómo la percepción funcionaba. Entonces luego a partir de eso nace o crean la psicoterapia gestáltica en una tercera fuerza. La psicología tiene, como te decía ahorita, muchas ramas. Las 3 más grandes son como el psicoanálisis con su hija, que es como la dinámica, luego la cognitivo, que es como hija de la conductual, experimental, y luego esa tercera fuerza que era como la psicología humanista, que trataba de restablecer como esos valores humanos. Y en esta tercera rama hay varias ramas también, y una de ellas fue la psicoterapia gestáltica, que fue justamente como la creación de un enfoque terapéutico que tomó ciertas cosas de esta percepción, como de lo que hacía la psicología gestáltica, de cómo funciona la percepción, pero para todo el organismo. Tomó el holismo, o sea, empezó a nutrirse de un montón de aspectos, tomó incluso cosas del budismo zen, del taoísmo súper interesantes, cosas del psicoanálisis, porque lo que lo crearon fue una pareja que se llamaba Fritz Perls y Laura Perls, y crearon un enfoque terapéutico basado justamente en todos esos valores más humanistas
y que ven al ser humano como un todo, que no lo dividen, que la psicoterapia no era solamente como para personas enfermas, sino para dar más salud, más vida, más plenitud. Se enfoca mucho en el cuerpo, se enfoca mucho en las emociones, tiene como todo este ámbito también más artístico, ¿cierto? Como otras formas de trabajar con el cuerpo y con el ser humano, en el aquí y el ahora, es muy en el presente. Bueno, entonces hay un montón de características. Digamos que no está realmente conectado con el enneagrama, son dos cosas muy diferentes, pero este chileno, Claudio Naranjo, era gestáltico y además fue el que ayudó a impulsar mucho el enneagrama. Y es muy bonito porque pues el enneagrama, inicialmente, como el primer paso para uno trabajar con el enneagrama, es etiquetarse. Ok, Pues sí. en teoría etiquetarse es como Ubicarse, definir, pues, como exacto, en definir cuál yo estoy. cuál es mi tendencia. Pero ese no es el objetivo real, ese es el primer pasito. Una vez que yo entiendo, es que mira, yo estoy aquí encerrado, yo no me había dado cuenta, pero yo estaba aquí encerrado porque la personalidad puede ser muy buena y muy poderosa para unas cosas. Por decir, hay una personalidad que es el ayudante, y ahorita las vemos todas, ¿cierto? Como que el ayudante es que nota a alguien que es ayudante, servicial, siempre está disponible, es empático, como que súper bien. Pero ¿qué pasa si vos tenés que ayudar siempre? Incluso cuando estás cansado, incluso cuando no tenés energía, incluso cuando tenés que hacer tus propias cosas, pero no tenés tiempo para hacer ni siquiera las tuyas por estar ayudando a todo Que el es mundo. en automático, ni siquiera es que vos lo raciones. Exactamente. Y que detrás de eso hay una búsqueda muy grande de validación, de amor. Por ejemplo, mira que es una personalidad que en el exterior todos los amamos. Y qué rico, ¿cierto? Qué rico tener una persona así en la vida porque son muy disponibles, son súper bonitos y súper empáticos. Pero claro, cuando esta persona está en automático, pues eso lo lleva muchísimo sufrimiento. Entonces ahí el segundo paso, pues el primero es decir, hey, vení, yo tengo esta personalidad y esto también me está haciendo daño. Si yo no lo veo, yo sigo en automático, obviamente sufriendo porque no me alcanza el tiempo, siempre estoy cargado, siempre estoy para todos y yo nunca estoy para mí mismo, siempre me dejo de último, etcétera, etcétera. Y el segundo paso es precisamente salirse de esa caja, ¿cierto? Es decir, yo no soy eso y yo puedo enfrentar esa situación de otra manera. Yo puedo aprender a poner límites, yo puedo aprender a escucharme, yo puedo trabajar mi autoestima, yo puedo darme a mí todo lo que le estoy dando a ellos. ¿Sí me entiendes? Como que empezar a hacer ese trabajo, ese es el segundo paso y ese es el verdadero objetivo del enneagrama, que vos te liberes mucho más y que vos puedas tomar elecciones mucho más libres y presentes. Entonces ahí es donde yo, al menos yo lo he conectado mucho, es en la forma en que trabajo el enneagrama. Como que uno puede trabajar el enneagrama de una manera muy ABCD, ¿cierto? Con mucho más teórico. El segundo, pues el objetivo real es vos liberarte y salirte de eso. Y lo que yo hago justamente con lo de la Gestalt es la forma en que trabajo el enneagrama. Entonces la trabajo de una forma muy abierta, muy explorativa, muy fenomenológica, que la persona sea quien encuentre su propio eneatipo, todo a través de ejercicios y experiencias vivenciales, porque en Gestalt justamente el aprendizaje no es solo racional. Hay mucha gente que sabe el enneagrama, pero en un nivel solo racional. Y eso en un nivel racional no sirve muy bien. Porque Eso es lo que te iba a decir, que nosotros, pues cuando yo conocí el enneagrama en Kung Fu, pues de hecho tú eras mi instructora en ese momento, nos quedábamos mucho como, él es este o yo soy este, y pues como, por lo menos yo no pasaba de ahí, como, yo me en el 6, listo, el 6 tiene esto, tiene estas ventajas, esto, va a 3, va a tal, pero no pasábamos de, o sea, yo no pasaba de ahí y pues me quedé con esa información hasta que me sirvió o no me sirvió y ya me olvidé de ella, ¿cierto? Ajá. Entonces es muy importante y muy valioso lo que decías de, hey, me ubico en donde creo que pertenezco o soy. Donde noto mis tendencias. Exacto. ¿Y cómo salgo de ahí? O sea, ¿cómo me dejo de demarcar ahí para poder crecer como persona? Y pues es un mapa, como habíamos dicho. Entonces, hablemos de ese segundo paso, cómo después de una persona de pronto se va a Google y dice enneagrama y pone a leer todos los eneatipos que ahorita los vamos a nombrar un poquito. Dice, ay, no, es que yo soy 7. Entonces, ¿qué es el paso siguiente? ¿O cómo sería un sano paso siguiente? Ahí vos puedes trabajar como desde dos lugares. Uno, trabajar con los puntos ciegos y con estas motivaciones que están funcionando de manera inconsciente. Entonces vos tenés que aprender a observar eso en tu vida. Por eso te decía ahorita, no basta con la teoría. Claro. Yo puedo decir, es que no hacer ejercicio es malo, pero ese conocimiento, si solo se queda en lo racional, eso no me va a llevar a mí a pararme todos los días o 3 veces a la semana, a salir a caminar o a hacer lo que sea que yo necesite hacer. Es lo mismo acá, hasta que yo no me dé cuenta y me observe realmente, mira, yo soy un 7, ya más o menos explicamos el 2, ¿sí? Okay, entonces ese ayudante, el 7 es el optimista y el optimista es una persona que siempre está dispuesto a pasar bueno, siempre está contento, siempre está alegre, pues cierto, es como su tendencia. Buscando como esas experiencias. Buscando experiencias nuevas, estímulos, novedad, como siempre está eso, divirtiéndose, le gusta mucho el placer, le gusta mucho la diversión, le gusta pasar bueno.
Entonces, listo, si vos como 7, de hecho es una personalidad a la que le cuesta mucho trabajar porque el 7 se siente muy bien, es como quien no quiere ser optimista. No voy al psicólogo porque pues no necesito, ok. Sí, o porque a quien no le gusta ser optimista, ¿cierto? Es que ser optimista es muy chévere Sí. y es una forma que a la persona le ha servido para salir justamente de situaciones difíciles, como para ser resiliente y para siempre imaginarse lo mejor y las cosas le pasan bien. Es una ventaja en cierto punto. Esa es la cosa, es lo bonito del eneagrama, que nos muestra que sí, esas ventajas, yo siempre digo, no es, el superpoder es la mayor debilidad cuando está sobreutilizado. Entonces el superpoder del ayudante, que es estar ahí para los otros y está sobreutilizado, Se que olvida. esconde que se está olvidando a sí mismo, que está siempre para los otros, pero se está dejando de último. Lo mismo con el 7, si siempre estoy pasando tan bueno y si siempre me estoy imaginando solo lo mejor, por ejemplo, le cuesta un montón las conversaciones difíciles, estar triste, estar aburrido, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando hay compromisos, cuando hay repetitividad, monotonía. Entonces, al principio de los proyectos en el trabajo, wow, el más feliz, el más teso, porque acá uno puede imaginar y se proyecta todo lo mejor. Pero apenas las cosas, bueno, hay que hacer esta tarea, hay que hacer esto administrativo. Es como, no se puede soñar este podcast y soñarlo es una nota. Uy, invito a esta persona, llamo a tal persona, tenemos conversaciones de esto, esto, esto. Ahí, en ideas, todo es maravilloso pero tener que ir, desplazarse, venir, sacar el tiempo, llamar a la gente, seguirle insistiendo, editarlo, o sea, toda esa parte que conllevan los proyectos, las relaciones, la vida misma, les cuesta un montón a los 7. Entonces, uno se puede quedar simplemente proyectando podcast, pero nunca ejecutando, ¿cierto? Claro. O quedándose en relaciones muy superficiales solamente para pasar bueno, pero cuando haya conversaciones difíciles y el otro esté triste, esté maluco, o yo esté triste, salgo corriendo. Entonces, mira que ese optimismo se puede volver en contra de la persona, puede ser muy Interesante. contraproducente porque termina siendo es una huida, estoy huyendo. Y todos en algún momento nos sentimos tristes, aburridos. O sea, quien nunca se siente triste, aburrido, quien no sufre en la vida, o sea, como hace parte de la vida. Pero a esa persona le cuesta un montón asumir eso, sentirlo, enfrentarse a eso. Y al leer, digamos, lo eneatipo y decir la teoría, ya sabe más o menos cuál es su debilidad y trabajarlo. Exacto, entonces una forma de trabajarlo es esa, empezar a observarse. Mira, acá estoy huyendo. Ok. ¿Cierto? Aquí no es Es porque duro. eso es Claro. muy duro. Claro, Exacto. claro. Por eso decía que no Hacerlo basta uno no mismo. basta con saber. Claro. No basta con saber. Yo lo que hago en los talleres es poder darles herramientas para que lo puedan observar, ¿cierto? Ahorita podemos mencionar como la Sí, información del algunas. taller y todo. Claro, sí, ahí contamos todo. Pero entonces mira que si vos solamente te quedas con, sí, es que el 7 huye. Sí, chan, chan. Pero yo sigo súper feliz porque además, de nuevo, por eso te decía que para ellos es difícil trabajarlo porque se siente muy bien. Lo obvian. Hay unas ese es su mismo sesgo. Entonces, tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos el taller también virtual a tu ritmo. Y justamente tenemos una persona que creemos que puede estar de pronto por ahí en el 7 y lo empezó y le gustó un montón, pero no lo ha querido seguir. Porque ese es el mismo sesgo de la personalidad de, uy, yo voy por allá en eso a encontrarme como respuestas y cosas malucas de mí mismo, no quiero entrar. Sí, exacto, yo estoy bien y no está bien, obviamente, pues no está bien, pero le cuesta un poquito entrar, así sepan que no están bien, les cuesta, ¿cierto? Y la tendencia es, no, hago otra cosa más estimulante, más divertida, salgo y como hago, salgo con los amigos, no sé qué, y se pierden en esa diversión, en esa distracción, son muy buenos para autodistraerse. Ok. Entonces, bueno, eso es súper interesante uno darse cuenta que está ahí. Entonces, esa forma de la primera forma de trabajar para salirse de es observarse y yo digo que justo esta semanita publicábamos una frase en redes que era como la forma de llegar como a donde quieres o de vivir la vida que quieres es justamente atravesar los miedos, ¿cierto? Es enfrentar los miedos, o sea, lo que menos quieres sentir. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Esta persona tiene que aprender a sentir la maluquera de la tristeza, el aburrimiento, o sea, todas estas cosas que evita y todas estas cosas que les cuesta. Pero eso no es fácil, pues. ¿Y qué motivación fue Sí, en sí. un 7 que de verdad lo haga trabajar ahí? Pues muchas veces, y bueno, estamos hablando, lo bonito del enagrama es que no hay una receta única, Claro. sino que cada personalidad tiene su receta. Y eso me parece súper poderoso, porque a veces las personas llegan, por ejemplo, a terapia y hay muchos psicólogos que de pronto dan unas recetas mucho más generalizadas, ¿cierto? Entonces, como que, todos se tienen que hacer autocuidado, todos tienen que no sé qué. Y es como, sí, obviamente son cosas importantes para una salud psicológica básica, pero si nos quedamos solo, a veces en un nivel superficial, no entramos en eso que cada tipo de personalidad necesita. Entonces, por ejemplo, para el 7, pues particularmente, puede ser muy difícil trabajarlo tanto que llegan a veces solamente cuando hay rupturas, pues, por ejemplo, en pareja, ¿cierto? Ya mal. Cuando ya tienden a estar como muy mal o cuando ya se les acumuló, ¿cierto? Pues me pasa mucho cuando en terapia, por ejemplo, observo personas que yo creo, identifico, o sea, yo no
Y yo en los talleres tampoco le digo, tú eres tal eneatipo, porque la persona es la única que realmente sabes a quién se conoce mejor que ellos mismos. Pero obviamente uno identifica, pues, y con el ojo clínico y con la experiencia, uno más o menos identifica tendencias y llegan muchas personas que ya vienen acumuladas. Es como haciendo duelos de los 18 años y tienen 40, ¿cierto? O sea, son cosas que dejaron justamente ahí guardaditas, no pasa nada, yo estoy bien, no pasa nada, yo estoy bien. Y evidentemente cuando lo acumulas te das cuenta que no estás tan bien, ¿cierto? Como que hay algo que no está funcionando tan bien. ¿Qué te eso? Bueno, yo creo que ahora sí podemos pasar, ya que hemos como mencionado Sí, y abordado tanto, me parece. como qué es o qué aborda cada eneatipo. Listo. Empezamos por dónde, por el 1 o por el 9. Empezamos por el 1 y Listo. ahí nos saltamos el 2 que ya más o menos lo mencionamos y vamos al 3 y el 7. Sí, Bueno, o lo mencionamos muy breve. eso. El 1 es el perfeccionista. Mira que los nombres también están creados justamente para generar mucha recordación. Sí. Como que vos, el perfeccionista. Entonces, ¿ya qué te imaginas del perfeccionista? No, que si no le sale bien, o sea, trabaja a morir hasta que le salga bien, de pronto poca acción para hacer cosas si no le sale bien, o sea, mucha imaginación, poca acción o... No, sí, este sí tiene mucha acción, Sí. pero el problema es que es una acción que puede volverse muy obsesiva justamente por llegar a lo perfecto. Sí. Entonces puede que se queden haciendo. Dañina. Exacto, te puedes quedar acá editando este podcast 6 meses hasta que vos digas, ahora sí está perfecto, ahora sí lo puedo sacar. Y no es que no esté haciendo, está haciendo de todo y se están matando. Pero le puede costar de pronto sacarlo, mostrarlo. El error le cuesta mucho, la equivocación. Son personas, pero igual son muy responsables, muy organizadas. Que mira que son Claro. dos caras de la misma moneda. La misma ventaja es La misma ventaja puede ser una gran debilidad si no está bien utilizada y si no está utilizada en un contexto adecuado. Espada de doble filo. Totalmente. Entonces son muy responsables, muy organizados, personas con principios, pues como morales muy establecidos, como tienden a tener muy claro qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿cierto? Bueno, ese es el perfeccionista. Luego tenemos el ayudador, que es justamente el número 2, correcto. Entonces es numerito y nombre, como para acordarse. El número 2, como decíamos ahorita, súper empático, disponible, sensible, dispuesto a ayudar, a servir, eso te da la mano, pues el favor que vos se lo pedís, les cuesta un montón, pero esa es la cosa, les cuesta un montón decir que no. Incluso cuando no te quieren ayudar o no pueden, o están ocupados o están llenos de cosas, les cuesta un poquito, entonces les cuesta poner límites, les cuesta quedar mal. Y después se sienten mal por eso, por no ponerlos. Claro, o por ponerlos. Okay. Sí, que esa es la salida difícil, por eso te decía que como para uno llegar a donde quiere estar, le toca atravesar esas maluqueras, le toca atravesar como ese dolor, esa dificultad, esa incomodidad, ¿cierto? Como ese quedar mal también en este caso del 2. Luego tenemos el 3, que es el exitoso, ¿cierto? Entonces mira que ya también es un nombre que te dice un montón de cosas. No, y mira que me pasa mucho en empresas. En empresas cuando sí, claro. Si son equipos un poquito heterogéneos en donde no se conocen tanto, hay un montón de gente que se empieza a identificar. O sea, las primeras sesiones son como, yo soy un 3, yo soy un 3, yo soy un 3, y yo les digo como, dejémoslo ahí como hipótesis, miremoslo más. Porque pues evidentemente en un ámbito corporativo es el mejor. Y vos quieres que tu jefe te va como un exitoso, ¿cierto? Como que siempre está ahí dando el 100%, el 110, el 150, que siempre tiene todas las tareas y que siempre las logra, o que está muy orientado al logro, a los resultados, ¿cierto? Como a medir. Entonces mira que eso es muy positivo, pero una cosa que le pasa mucho a ellos también es que se pueden volver muy workaholics, muy adictos al trabajo, y que empiezan a utilizar esta forma de vivir su trabajo, lo empiezan a utilizar en otras relaciones o en otros espacios de su vida. Entonces ya se empiezan a medir no solo a sí mismos, sino por ejemplo a su pareja o a su relación, como si fuera una empresa o como si fuera un trabajo, ¿cierto? Entonces como a medir resultados o a esperar. Y a estructurarla también de pronto con funciones y cosas así. Entonces se vuelve ahí, en este se pierde mucho como el ser humano como ser, porque está muy orientado al hacer. Entonces todo el tiempo está haciendo, todo el tiempo tiene que estar productivo. A este le cuesta un montón. O sea, decirle que un domingo pues se queda hasta tarde haciendo pereza y no han ganado un domingo y les cuesta un montón. Tienen que saber que están enfermos pues, pero porque siempre es un hacer que ya se vuelve muy contraproducente en el sentido en que no hay descanso, no hay escucha, no hay espacio a veces para cosas más personales. O sea, ves que se pueden volver trabajaditos muy fácilmente. Me surgió una pregunta ahí, o sea, ese número 3 es muy, pues se puede decir como lo que busca una persona que está empezando de pronto su vida productiva, ¿cierto? O sea, puede ser como ese estándar. Sí. Una persona se puede, o sea, siendo cualquier eneatipo, se puede ir a 3, o sea, puedes empezar a ser el 3 siendo otro número. Esa es una buena pregunta. Solo por su entorno, pues me refiero.
Esa es una buena pregunta y lo primero es, uno no cambia de personalidad. La personalidad se termina de formar al final de la adolescencia. Okay. Y esa es tu personalidad. Como que hay dos formas que vos puedes cambiar de personalidad. Una situación excesivamente traumática, pues abrumadora, que te revuelque toda la vida absolutamente. O un trauma encefalocraneal, pues cierto, como por ahí un caso Borrón y cuenta nueva. Exacto, hay un caso pues en psicología súper famoso de los primeros que fue como un trabajador que lo atravesó un tubo pues todo el cerebro y después se lo sacaron y la persona cambió de personalidad, pero pues cierto, como que le faltaba un pedazo de cerebro, o sea, como algo ya muy traumático, Sí. muy complejo. Entonces de por sí no, la mayoría de personas simplemente vamos a tener esa personalidad. Lo que sí podemos hacer es trabajar con ella para que se flexibilice y para que sea diferente. Entonces, eso por un lado, como que si alguien quisiera, es que yo quiero ser 3. O porque en mi trabajo me lo exigen y... Ajá. Sin embargo, hay dos cosas bien importantes, y es que los seres humanos tenemos algo que se llama neuroplasticidad, es decir, nuestro sistema nervioso no está grabado en piedra, sino que podemos aprender, nos moldeamos, las experiencias también nos moldean, sean positivas o sean difíciles. Entonces, si vos tuviste, no sé, una crianza muy enfocada en resultados, metas, logros, una cultura familiar muy alrededor de eso, de la medallita, Muy... del logro, eso probablemente te va a dar ciertas características y ciertos rasgos. Pero por eso la pregunta tan importante en el diagrama es, ¿realmente eso es lo que me motiva? Me motiva es el aplauso, el reconocimiento. Ahora, por ejemplo, yo tuve una crianza que fue muy 3 en ciertas cosas. Hay como temporadas, o sea, una persona puede tener temporadas. También uno puede tener como, exacto, en el trabajo de pronto utilizo más estas herramientas, pero la pregunta real, el núcleo de la personalidad es dónde está mi motivación. A mí no me motiva eso. Eso me parece bacano y chévere y yo utilizo eso para ciertas cosas de mi vida y está bien. Y nos comentabas que en tu crianza... Exacto, en mi crianza hubo ciertas cosas, sobre todo de competitividad con mi hermano, ¿cierto? Como que me hizo mucho eso, como muy orientado al hacer, a lograr, a mostrar, pero eso no es lo que a mí realmente me motiva. Entonces, y hay gente que a veces cuando hacemos los talleres, a mí me gusta mucho preguntarles como, ¿qué tipo creen que soy, cierto? Porque eso me da como una de cómo me ven, algunos me ven muy 3, yo les digo sí cosas, pero realmente no, porque mi motivación no está ahí, no está en el 3. Y también una persona, dependiendo de la situación, te puede ver como como otro. Total. Una cosa es vos de pronto dando clase, dando el taller, otra Total. cosa como psicólogo, otra cosa como amigo, otra cosa, pues, ¿me entiendes? O sea, tal cual. entonces ahí que, o sea, ahí lo que importa es la percepción que tienes. Exacto, hay un núcleo central, que eso es lo bonito, eso es lo importante, es la motivación. Yo pongo mucho el ejemplo de dar un regalo, todos damos regalos, pero ¿por qué das el regalo? Entonces hay unos que pueden ser eso, me sentía en deuda, quiero que se sienta muy bien, como qué tipo de regalo das y por qué lo das, ¿cierto? Como que yo pienso es en el otro que le gustaría o como qué es lo que me motiva a mí a hacer lo que hago, qué me motiva a mí a relacionarme de la forma en que lo hago. Entonces sí, tenemos esta flexibilidad, de hecho, por eso, de nuevo, si ven el simbolito, tiene un montón de cada eneatipo o cada tipo de personalidad tiene otros 2 que lo conectan. Okay. Porque nos habla el eneagrama también da cuenta de eso, de que la personalidad cambia. No es lo mismo estar súper estresado en el trabajo haciendo un montón de cosas que vacaciones con tu familia, ¿cierto? Es como que son uno podría decir que son 2 personas diferentes. Y es que la personalidad sí toma como ciertos rasgos de otras personalidades. Entonces es normal que la gente cuando lea, por eso yo soy muy así, pero en el trabajo soy muy así. Justo en el último taller que hicimos, alguien me dijo, es que yo he tenido temporadas, me dijo exactamente algo similar. Como que es que cuando estaba en el colegio esto, cuando después hice esto, después hice esto. Al final nos dimos cuenta que también tenía que ver con hay una personalidad, el 9 es muy adaptativo y cambia y se adapta, es muy camaleón en cierto sentido. Entonces, ya, y ahí ya sí le cuadró un montón de cosas, ¿cierto? Okay. Bueno, 4. El 4. El 4 es el original, también le dicen como el artista, el bohemio. El original es una persona como muy sensible, le gusta esa intensidad, le gusta como las experiencias significativas, las relaciones o el tema de la estética, el sentido, o sea, como muy movidos desde ese lugar. Es como ese estereotipo muy artista, pero no tiene que ser artista, pues no, eso no habla de profesión, sino justamente de esa sensibilidad interna. Puede ser como místico, ¿no? Tiende allá, es muy introspectivo también y es muy introspectivo desde un lugar muy emocional, o sea, es como se mete mucho en las emociones y las vive profundamente. ¿Qué puede hacer? Que puede generar mucha montaña rusa, ¿cierto? Porque lo siento tanto, entonces cuando todo está bien, pucha, me enamoro y nos enamoramos y esa es la relación más increíble, pues, de película del mundo de Hollywood, pero después terminan y esto me destroza, pues, hasta acá llegué y, ¿cierto? O sea, como que eso genera... La vive demasiado, o sea, lo vive muy profundamente y eso puede generar mucho dramatismo, mucha inestabilidad emocional, le puede costar un poquito la rutina, las cosas también un poquito más
como el ordinario, el día a día, le cuesta... Como lo que normalmente Lo que tiene no- significado La meseta, la meseta le puede costar porque está muy acostumbrada a esa estar arriba y abajo. arriba y abajo, exacto. Luego tenemos el 5. El 5 es el observador. Ujú. Mira que también el nombre, en el 4 el nombre del original, les importa mucho ser originales, ser auténticos, Estar ahí diferenciarse. copiando. Exacto, no ser parte del rebaño, como ser diferentes, tener algo único que los diferencie. En el caso del observador, también eso nos cuenta un poquito de la postura que tienen, y es que son observadores, pero les cuesta mucho participar. Mm. Entonces son más distantes, muy intelectuales, muy analíticos, tratan de ser muy objetivos, como de pegarse mucho a los hechos, a los datos. Pero eso les enfría mucho el resto de sus experiencias, porque viven tanto en la cabeza que no bajan al cuerpo y se les olvida que tienen cuerpo, relaciones, emociones, y eso los puede distanciar mucho. O sea, pueden tener relaciones muy frías, muy distantes, como amigos con los que se ven una vez cada 6 meses. Relaciones Sí. matemáticas, por decirlo así. Se vuelven muy ermitaños, exacto, se vuelven muy ermitaños, entonces ahí se pierden mucho también, pues obviamente un montón de cosas de la vida, porque su gran motivación también es como comprender el mundo desde un lugar intelectual, pero eso obviamente trae un montón de... a eso sí les cuesta pasar a la acción. Sí, exacto, el estereotipo es pues, de conocimiento. inteligencia y conocimiento, pero relacionarse les... Ajá, sí, como ese estereotipo Sí, del es nerdito. Pero también les cuesta a veces pasar a la acción y hacer algo con ese conocimiento. Ok. Se pueden quedar como muy subespecializados en un montón de cosas así súper chiquitas, puede cierto, como el, no sé, el mineral que solamente existe en este volcán de Nueva Zelanda, y estudian eso así en profundidad, pero después como que les falta también practicidad. ¿Y qué hacemos con esto? Pues Ok. bien. Y el 6. Luego vamos para el 6. El 6, ya el nombre, ese es el nombre tiene algo dual, y es el leal escéptico. Entonces mira que tiene como dos nombrecitos ahí que nos habla mucho de esa tendencia del 6 de a qué me pego, ¿cierto? Como de amigos, familia, pareja, creencias, libros, ideologías que me den seguridad para yo ser leal a eso. Y es muy leal, o sea, es el amigo para las que sea, pues como súper entregado, es hombro con hombro, ¿cierto? Le gusta estar ahí, le gusta ayudar al otro, estar para el otro, ser como la mano derecha. De hecho, le gusta más ser la mano derecha que ser la autoridad. Sí, al 2 y al 6 les cuesta un poquito. El ayudador le cuesta también ser como tomar esa posición de liderazgo. Es muy bueno para estar ahí Como de como tomar decisiones. como de segundo. Les va muy bien siendo de segundo, siendo copiloto, les encanta y son muy, muy buenos para eso. Justamente. Lo disfrutan y les gusta, pues, y son buenos, que eso es lo interesante. No todo el mundo es buen copiloto. Hay gente que no es capaz de estar ahí para el otro y ayudar y, ¿cierto? Y dar como ese empuje. Pero entonces mira que tiene el otro lado, que es el escepticismo. Entonces es como que te creo y soy leal, pero siempre guardo un poquito de distancia y dudo. Entonces hay mucha duda, hay mucho sobrepensar, mucho análisis aquí. O sea, tienden a dar muchas vueltas en su cabeza, tienden a vivir como sensaciones de ansiedad. O sea, como que su mente va muy hacia el futuro. Posibilidades, escenarios, posibilidades, y tiende a ser un poquito más como negativos, o sea, como un poquito más pesimistas. Y el 7 es súper optimista y siempre se imagina que todo es súper bien. El 6 tiende a imaginarse más como, esto probablemente va a salir mal, entonces mejor nos preparamos, mejor organizamos el kit de emergencias. Entonces siempre preventivos, están muy prevenidos, muy estratégicos, muy astutos, muy perspicaces, son muy tesos para pillarse cuando alguien está siendo incoherente, cuando alguien está diciendo mentiras, cuando hay algo que no me cuadra. Pues analiza el tema. Exacto. Entonces hay ese escepticismo, mira que es súper teso y súper poderoso, pero que también se le puede volver sobrepensar, sobredudar. Análisis por análisis, pues. Totalmente. O sobre prepararme también, ¿cierto? Como tener que preparar y prevenir y cierto. Al final. Y a veces no salen las cosas malas, las cosas salen súper bien, y a veces todo eso que prepare pues nunca pasó. Entonces le cuesta también eso. Ok. Listo. Luego tenemos el 7, que es el optimista, ¿cierto? Que ese ya más o menos lo hablamos, como en esa búsqueda de placer y de diversión y estímulo y novedad, pero que le cuesta un montón lo otro, entonces huye y tiende a ser como más evasivo. Luego tenemos el 8, que es el protector, entonces este es un guerrero. Y con este también le dicen el jefe, porque tiene como una necesidad y una búsqueda constante de control y de estar al mando, estar a cargo. O sea, yo necesito estar a cargo. Entonces le gusta y tiende a buscar roles de liderazgo. Y estar a cargo porque no confía en las habilidades de los demás o porque confía mucho en las propias. Y profundamente hay un tema es con la vulnerabilidad. En apariencia puede aparecer así, ¿cierto? Como que uno puede decir, es que este no confía en mí, o es que este se cree mucho,
Pero si uno entra a lo profundo de la psicología del 8, del protector, hay un tema muy, 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 muy teso con la vulnerabilidad. Entonces, si estos ven el mundo como si el mundo fuera un campo de batalla. Entonces, imagínate vos en un campo de batalla, vos no querés ser el soldado raso, vos querés ser un general, ¿sí o qué? Tiene más sentido que vos quieras ser un general y que entres armado y que tengas la mejor posible espada y el mejor posible escudo y el mejor posible, la mejor posible armadura. Entonces es un poco lo que pasa dentro de ellos, ¿cierto? Como que hay un tema muy teso con la vulnerabilidad, les cuesta mucho el tema de la vulnerabilidad porque la equiparan a debilidad y debilidades, los otros se van a traicionar, los otros se van a aprovechar de mí, los otros van a tener control sobre mí, los otros me van a manipular, van a haber injusticia sobre mí, que son temas muy tesos. Entonces crea armaduras. Mira lo que te decía tan bonito, porque cada uno tiene una receta muy diferente. Entonces, estas son palabras que a todos nos pueden resonar. Entonces decimos, uy, si la vulnerabilidad, pues la vulnerabilidad no es fácil para ninguno, pero para este en particular es súper teso. Entonces, claro, tiene que crear como un montón de capas de protección y también es muy protector con las personas que quiere o con los que son débiles o cuando ve injusticia. Ese es el que se mete, están robando a alguien y se mete porque no puede con la injusticia y tiene que estar ahí, ¿cierto? Como protegiendo y le salta el automático, pues. Total. Y obviamente lo puede también poner en situaciones de riesgo. Totalmente, claro. Y tener siempre estar al control también cansa mucho y tiene un peso muy grande ser siempre el que está en control, el que siempre sabe, el que decide, el que lidera, también es muy desgastante. Entonces ahí es muy bonito porque ahí siempre hay como un círculo vicioso, un poquito esa profecía autocumplida y es que si vos siempre estás ahí, te desgastas mucho y terminas sintiéndote vulnerable. Que era lo que querías evitar en primer lugar. Sí, total. Entonces no funciona tan bien. Ahí es donde que esta es otra forma en la que trabajamos con la personalidad, es empezar a pillarnos que no funciona tan bien como creemos. La personalidad es una estrategia que nosotros como seres humanos, chiquitos, infancia, adolescencia, desarrollamos para sobrevivir en el mundo. Y en el mundo humano también, que el mundo humano no es solamente comer, tener techo y tener donde dormir, sino que necesitamos amor, necesitamos sentir que pertenecemos, necesitamos sentir que tenemos estatus o que tenemos un lugar en el mundo, ¿cierto? Como las relaciones. Entonces ahí se vuelve una estrategia muy útil que nos sirvió para sobrevivir a la historia que tuvimos en la vida, pero que cuando ya uno lo vuelve automático, ya uno se da cuenta como que, hey, ven, yo ya no necesito esto, ¿cierto? Porque mira, imagínate vos no poder ser vulnerable, pero ya tenés esposa, hijos, esposo, hijos o un amigo, súper amigo que te ha demostrado una lealtad y una apertura gigante en tu vida, 10 años, y aún así no poder ser vulnerable con él. O sea, uno dice, es cierto, como que pasa ahí. Ahí es que esta estrategia se está volviendo muy rígida y que no te está ayudando, no te está realmente dando la satisfacción, la plenitud, el amor, todo lo que realmente querés sentirte protegido, que es lo que quiere el 8, no lo estás logrando por esa vía, ¿cierto? Es darse cuenta que esa vía no me va a llegar a donde yo realmente quiero ir, sino que normalmente parece que me fuera a llegar, pero en últimas me termina tirando al mismo, al mismo pozo, al mismo huequito de siempre. O sea que una persona se tiene como que construir con el enagrama. Sí. O sea, como que dejar de ser lo que dice que es. ¿Cómo es? Sí, eso está muy interesante. El tema del ser es una pregunta aquí súper, súper importante y en eso difiero de algunas escuelas del enagrama. Vos vas a ver mucho el tema de la esencia. Ahí es donde la Gestalt, digamos que se vuelve un pilar muy fuerte para mí. Y es que ahorita te hablaba de la tercera escuela de psicología, que era la escuela humanista. Esa escuela tiene un apellido, humanista existencial. Okay, sí. Desde el punto de vista de la filosofía existencial, nosotros no somos algo, sino que estamos siendo. Si nosotros fuéramos algo, seríamos igual que este micrófono. Este micrófono está hecho para transmitir sonidos y grabarlo, ¿cierto? Y como que eso es lo único que puede hacer. Si yo tuviera una esencia, pues yo solamente podría hacer lo que mi esencia me dice que yo soy. Entonces nació para ser carpintero. Exacto. Entonces ahí me predispone. Sí. Lo bonito de la filosofía existencial fue justamente empezar a deconstruir esas concepciones que son un poquito más religiosas, en donde dijeron como, no, es que el ser humano tiene libertad, el ser humano es libre y justamente esa libertad es muy miedosa porque tiene la responsabilidad. ¿Vos qué elegís? ¿Querés ser un carpintero? ¿Querés ser un podcastero? ¿Cierto? Un podcastero, ¿querés ser un conductor? ¿Querés ser un albañil? ¿Querés ser un psicólogo? Lo que sea que quieras hacer, hay una elección. Y esa elección es miedosa porque pues no se puede equivocar. Y la vida tiene mucha incertidumbre. Exacto, te puede ir mal, pueden pasar demasiadas cosas. Entonces, lo que nos dice esto es como que no somos algo definido, no hay una esencia. Lo que pasa con la personalidad es eso, lo que estabas diciendo que me pareció muy bonito, es lo que creemos ser. Yo creo que yo soy así.
Entonces, si yo creo que yo soy una persona tímida, yo me voy a cerrar mucho a otras experiencias de socialización, de dar clases, dar talleres, de hablarle a un montón de gente, de compartir cosas de mi vida. Si yo es que yo soy tímido, yo no, eso no, ¿cierto? O yo soy lo que estamos diciendo ahorita, yo la vulnerabilidad no va conmigo, yo no soy nunca vulnerable. Entonces me pierdo experiencias, por ejemplo, de intimidad, de conexión, de amor profundo, no las vivo, ¿cierto? Entonces ahí me estoy cerrando y ahí yo creo que soy esto, pero lo bonito del ser humano es que no somos algo fijo, somos un proceso, un devenir, pues le llaman en filosofía, que es como un estoy siendo. Yo no soy David, yo estoy siendo, ¿cierto? En estos momentos yo no estoy siendo psicólogo, por ejemplo. Te abres todas las posibilidades a hacer algo más. Exacto, te puedes abrir a otras formas de relacionarte, a otras formas de pensar, a otras formas de sentir. Entonces ahí lo que vos decías es muy, más que, bueno, si hay algo de construcción, hay algo también de desestructuración. Sí, es sí. como que esto es muy fijo, es muy estructurado, lo que hace que yo siempre dé a una situación la misma respuesta. Ahí es donde no está tan chévere, ¿cierto? Si siempre das la misma respuesta, pues el resultado va a ser muy similar. Lo más interesante sería que vos puedas adaptar tu respuesta a la situación y a tus necesidades, que es lo que tiene mucho que ver pues con el tema gestáltico, hacia donde yo apunto el trabajo del eneagrama, que vayas hacia allá, que vos puedas ser cada vez más libre, más vos mismo, más puedas elegir en la situación, en el momento, que te puedas escuchar a vos mismo y que esto no te mande en piloto automático, porque si vos estás en piloto automático vas a responder igual, pero si vos sos consciente y has trabajado con eso y sos capaz de arriesgarte a enfrentar ese miedo o a tomar decisiones diferentes o a esa incertidumbre, pues vos puedes obtener resultados muy diferentes, que eso es muy interesante, ¿cierto? Totalmente. Porque si no nos quedamos siempre teniendo los mismos resultados. Ahí donde dice pues como que lo único fijo es el cambio, ¿cierto? Y pues que las personas que se quedan siempre siendo como lo mismo, al final, pues hay pocas posibilidades de que estén como en ese autoconocimiento, ¿cierto? Porque solo están experimentando la parte conocida de ellos. Total. Una persona... bueno, pero vamos con el 9. Falta el 9. Sí. Bueno, y justo una puntualización ahí. Mira que del 1 al 8, nuestro gran trabajo es desestructurarnos. O sea, nosotros tenemos que dejar de ser más nosotros mismos o esa forma esa máscara tan rígida que nos pusimos. La palabra personalidad viene etimológicamente de la palabra persona. Y persona era estas máscaras antiguas que usaban los griegos en sus tragicomedias, ¿cierto? Era la máscara. Personas. Ajá, sí. Y de ahí viene personalidad. Entonces la personalidad también es un poco una máscara, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que soltar esa máscara y cada vez ser más reales, unos seres humanos más reales. El 9 tiene una cosa, y es que ahorita les decía que era muy adaptable. El 9 es muy desestructurado. El 9 es como agua, o sea, es muy flexible. ¿No? ¿Qué forma? Exacto, si es un vasito, es un vasito, si es una copa, es una copa, si es una copita aguardientera, es una copita aguardientera. Entonces se termina adaptando mucho o a sus parejas, o a sus grupos de amigos, o a su trabajo, y se va perdiendo como en sus necesidades, en sus opiniones, en lo que quiere, en lo que necesita. Se va perdiendo. Puede ser esa persona que dice como qué es lo que quieres en la vida y en realidad no sabe en realidad qué es lo que lo motiva, como decías vos. Exactamente, le puede costar un montón como dar esas respuestas reales desde su ser y desde escucharse. Le cuesta mucho conectarse consigo mismo. Entonces el 9 tiene que hacer un trabajo diferente y es estructurarse más, ¿cierto? Porque tiene esta gran capacidad de ponerse en la perspectiva de todos. Este se llama el conciliador. Y puede entenderlos a todos, ¿ok? Exacto, es capaz de ponerse en los zapatos de todos, en la perspectiva de todo, entiende a todos, conciliador. Entonces yo sé vos por qué crees esto, yo sé vos por qué crees esto, entonces sé cómo ponerlos de acuerdo, pero de alguna manera se pierde para poder, ¿cierto? Es como yo soy del Medellín y el Nacional y que ganen los dos, y es como que eso no se puede en la vida eso es muy bonito y es muy poderoso, pero para muchas cosas vos necesitas tener una opinión más fija, ¿cierto? Como qué es lo que crees en la vida. Entonces les pasa mucho eso también, que se van perdiendo en otras cosas. Y pues, verdad que yo quería hacer un podcast. Verdad que yo quería montar una empresa. Verdad que yo me quería mover de trabajo. Verdad que yo quería ir por allá a viajar a no sé dónde. Y se van olvidando de sí mismos y de sus cosas reales, deseos, opiniones. Entonces el trabajo de ellos es más construirse, porque están tan deconstruidos y tan relajados, tan flexibles. Y eso es muy interesante, pues de nuevo, como que el camino de cada uno es particular. Bueno, ya las personas que nos están escuchando, pues ya vieron un poco de lo que es cada eneatipo. De pronto hasta se ubicaron en 1, en 2, en 3 o en todos, pues posiblemente van a querer como consultar mucho más, ¿cierto? Inicialmente ellos pues en sus computadores, etcétera. ¿Qué les recomendás como para que vayan buscando mientras
pues mientras termina este podcast y todo, como qué fuentes, de pronto libros. Ok. Tres cosas, ¿cierto? Como que una primera búsqueda en internet está muy bien. En internet hay mucha información. Videos, canales. Exacto, como que eso ya está muy bien. Otro, el libro que les di ahorita, por ejemplo, La sabiduría del Eneagrama, es un muy buen libro. También es muy fácil de conseguir, tiene mucha información, entonces es chévere. Acá hay algo, ahorita les decía que hay como dos remitos o dos manitos, ¿cierto? Como que una es la teoría y la otra es la autoobservación. Entonces los invitaría a que no se queden solamente con la teoría, porque la teoría es muy atractiva. Y uno la empieza a leer y uno se encarreta y uno se ve y se mete ahí como en el Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Persiguiendo el conejito blanco y se mete y se mete y se mete y se mete y dice, wow, ¿cierto? Eso está súper, súper, súper chévere y eso ya es bonito. El eneagrama tiene un componente súper poderoso también de empatía y compasión hacia los demás, porque normalmente uno piensa que la gente, los que no hacen las cosas como uno es porque este es un bobo, este es un incompetente, este es un ignorante, este no sabe, este X, ¿cierto? Y uno empieza a luchar y a resistirse un montón con la gente, le caen mal estos, aquellos, ¿cierto? Pero cuando uno de verdad entiende al otro profundamente por qué le importa tanto ese, ¿cierto? Entonces, este tan esto, este tan aquello, pero uno entiende ya por qué este tan este y por qué este tan aquello, ¿cierto? Porque este es siempre sirviéndole a todo el mundo, o esto porque siempre está todo contento y llega a la oficina todo contento, ¿cierto? Volviendo al 2 y al 7 que les hemos cogido hoy de ejemplo, como que uno podría muy fácilmente caer en ese juicio y generarse también aquí como una maluquera con esas personas en sus vidas. Lo bonito del eneagrama es que te muestra eso, por qué esta persona es así. O sea que relacionalmente el eneagrama le podría abrir un mundo de posibilidades de entendimiento para de pronto a las personas que en algún momento de nuestras vidas o en el presente no nos relacionamos muy bien o efectivamente juzgamos a las personas así. O sea, le abre un mundo en el tema de relacionamiento. Explícanos un poquito ese tema de relacional. ¿Cómo me puede servir a mí en el mundo de las relaciones? Ok. El primero, pues hay dos, ¿cierto? Mira que siempre hay como dos, pero bueno, el primero es el trabajo interior. Ya solamente con el trabajo interior ya eso te cambia la vida. Sí. O sea, si vos ya empezás a trabajar en vos, nosotros, el eslogan de Eneagrama para todos es, creemos que conocernos a nosotros mismos es transformar el mundo, porque vos te puedes encargar es de lo tuyo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es trabajar en vos mismo. Si vos trabajas con esos puntos ciegas y con esas motivaciones, ya no te enganchas en lo mismo, ya entendés desde otro lugar, ¿cierto? Como que solamente trabajar con vos ya es muy poderoso para las relaciones. Sí. Y en pareja también eso es súper poderoso. Pues yo también hago terapia de pareja, en terapia de pareja, y a veces utilizamos el eneagrama. Solamente que cada uno se encargue de sus propias motivaciones ya cambia la dinámica de pareja de manera impresionante. Entonces, solamente el conocerse a nosotros mismos, trabajar con nosotros ya es poderoso para las relaciones. Y ya entrando más directamente en el tema del eneagrama, ahorita lo hablamos con el tema del manual de instrucciones. Entonces, por un lado, nos ayuda mucho en esta compasión y esta empatía que estábamos conversando justo ahora. Y es, claro, yo ya entiendo de dónde viene el otro, yo ya entiendo por qué al otro le importa tanto esto, por qué le asusta tanto esto. En vez de juzgarlo y por qué te da miedo hacer esto, eso tan bobo que yo lo hago súper fácil. Ya entiendo que es que para vos esto es súper complicado. Y por qué, y cómo lo puedes empezar a trabajar, pero ya te doy tu lugar, porque ese es tu proceso y ese sos vos. Pero también el eneagrama te va mostrando unas dinámicas muy interesantes, y es que todos los eneatipos, esta es otra pregunta que me hacen mucho, y es, ¿hay compatibilidad? ¿Cierto? Como si fueran, no sé, los signos zodiacales, algo así como el 8 se lleva mejor con el 4, por esto. Okay. Y en realidad no, porque justamente el eneagrama, acabamos de ver que cada personalidad tiene sus luces y sus sombras. ¿Qué pasa? Y es que te vas a llevar bien con cualquier tipo de personalidad siempre y cuando los dos estén siendo conscientes de sí mismos y trabajando en sí mismos. Es decir, las dos personalidades van a tener una buena relación si son saludables, ¿cierto? Y si son conscientes y han trabajado con esto. Entonces, no hay compatibilidades, pero sí nos está hablando de unas dinámicas particularmente. Es decir, un 9 y un 3, por ejemplo, van a tender a tener este tipo de problemas. Okay. Y se van a entender muy bien y eso les va a parecer súper bacano, pero van a tener ese tipo de problemas. Y en relación, por ejemplo, líder, ¿cierto? Como uno es un líder y un colaborador, pues vos tenés un jefe 8 y vos sos el 6, siempre vas a luchar. Aquí te vas a encontrar fijo, o sea, el eneagrama te lo muestra súper evidente. Es como, miras que el 6 tiene un problema con la autoridad y el 8 siempre quiere tener el control. Entonces vos como 6 te vas a sentir súper manipulado y no te va a gustar y vas a empezar con tu escepticismo y a crear como
empezar a minar la autoridad del otro, el otro le va a dar más rabia, entonces va a coger las riendas con más fuerza. Entonces, si vos haces conciencia de esas dinámicas, vos puedes empezar a manejarlas diferentes. Obvio, ayuda mucho este primer paso de conocerte y trabajarte, pero ya cuando vos profundizas en la teoría, el diagrama también en esas relaciones te está mostrando esas dinámicas. O sea, ¿qué es lo bueno? Es muy bacano porque vos como 6 buscas también autoridades que te den seguridad. Entonces, si encontrás un jefe que es bien, te vas a entregar y te va a encantar porque te vas a sentir súper protegido, súper seguro con alguien que lidera, con alguien que sabe. Pero si empiezas a ver cositas que no te gustan, ahí la dinámica se revierte y empieza a generar otro tipo de cosas. Entonces mira que es muy interesante porque nos va hablando de dinámicas muy precisas, que de nuevo, en psicología hay muchas cosas, por eso me gusta mucho trabajar con el diagrama también, porque nos habla de cosas mucho más específicas. Uno en psicología, uno trabaja con comunicación asertiva, pues en las empresas, por ejemplo, comunicación asertiva es una herramienta súper, súper útil. Pero si vos puedes tener comunicación asertiva y además que estas dos personas sepan su tipo de personalidad y sus dinámicas entre las personalidades, eso ya es otro nivel. O sea, es otro nivel. Es otro nivel. De negocio es una inversión impresionante. Es otro nivel. Es otro nivel. Personal y en el crecimiento pues de la empresa también. Y el equipo. La cohesión del equipo cambia también impresionante. Bueno, nos podríamos quedar acá. Ojalá poder tener más episodios pues como de este tema y de todo. David, cuéntanos, en Medellín tú tienes, también virtual, tienes talleres, cuéntanos de eso, porfa, que quiero que la gente también se lleve eso de que puede contactarte, de que puede, de hecho las redes de David van a estar aquí abajo en la descripción. Correcto. Para que se pueda contactar con él, cuéntanos los talleres que en este momento da la información de valor que estás dando en este momento. Vale. Nosotros, mi marca es davidvelazquez.co, pues está en Instagram, en Facebook, también tengo otro podcast que se llama ¿Y qué tal si? Que suena en Spotify. Y en Enneagrama para Todos estamos en @enneagrama.para.todos. Ahí está también, ahí hay un montón de información gratis, de contenido, de conocimiento, hacemos cosas muy bacanas también como de, justo lo que hablamos ahorita de cómo trabajar con esto, como llamadas al despertar. Okay. Entonces yo soy un 4, ¿a qué le tengo que poner atención? Si yo soy un 9, ¿a qué le tengo que poner atención? Como estar muy, muy pendientes de eso, que también de alguna manera es consumir contenido que te está invitando a, ¿cierto? Como a reaccionar y a hacer las cosas diferentes. Ahí está ese contenido. De los talleres, nosotros tenemos unos talleres o un programa que se llama Prisma, ¿cierto? Ese programa tiene, son 4 programas, pero digamos que el inicial... Como módulos. Son 4 programas, como 4 cursos. Exacto. Okay. El primer curso es Prisma el despertar, que como lo dice el nombre es hacer cierto este ejercicio de wow, mira, el despertar del piloto automático. Entonces este es para las personas que no conocen o conocen muy poco del eneagrama, que todavía no saben y no se han identificado en su eneatipo, y este lo pueden hacer, presencial en este momento, a junio del 2024 que estamos grabando, ya no hay presenciales en Medellín, ¿cierto? Como este año. Entonces está virtual. Sí. Está virtual también y virtual es a tu ritmo. Les damos como acceso 6 meses, entonces pueden ver y rever los videos. Es grabación. Exacto. Entonces la persona va haciendo pues como el proceso. Correcto. Van viendo los videos, pero también hay un montón de ejercicios. Claro, te decía ahorita como que no basta con que yo me ponga ahí a hablar, sino que hagan ejercicios reales y que están conectados y que les permita encontrar su propio eneatipo. Igual los acompañamos todo el tiempo, pues si tienen dudas, preguntas, siempre estamos ahí súper disponibles y súper dispuestos los 6 meses. Hay acompañamiento también. Hay acompañamiento, exacto. En caso de hay gente que de pronto dice, hey, ven y tengo una dudita acá, ¿cierto? Como cositas que falten y siempre, pero la gente pues le ha ido súper, súper bien. Hacen todo el proceso, encuentran su eneatipo y dicen, esto es increíble, pues, o sea, si vos vais en Google My Business, pues tenemos 5 de 5 porque la gente sale muy, muy, muy feliz, realmente con muchas herramientas y con mucho conocimiento. Entonces, ese es el primer Prisma al despertar. Sí. Si ya hiciste Prisma al despertar o si ya conoces el eneagrama porque lo conocías hace mucho y ya sabes tu eneatipo y ya entendés, ¿cierto? Un montón de cosas y de dinámicas, ahí hay otros 3 que se pueden hacer según como tus intereses, ¿cierto? Hay gente que ya ha hecho 2, hay otros que ya han hecho todo. Uno es Prisma el origen, en donde nos vamos a conocer como esto por qué, esto de dónde salió, ¿cierto? Con cuál fue el origen de mi personalidad. Lo que creo, porque soy. Exactamente, y eso toca ir a la infancia un poquito, trabajamos con el tema de percepciones de la infancia, trabajamos como con los hábitos emocionales de cada tipo de personalidad, y trabajamos también como con estas banderas rojas para uno aprender a justamente observarse en el día a día y decir, ojo que acá volví al automático, ojo que acá estoy bien y cierto, mi personalidad está como floreciendo y está nutriendo y está haciendo lo que realmente tiene que hacer. Que en el tema de la personalidad yo creo que también como con tanta difusión de contenido ha empezado a tener como una mala fama, ¿cierto? La gente dice como el ego es malo y con lo que te decía ahorita también de las escuelas es como que dicen como el ego es malo, hay que soltarlo y tienes que volver a tu esencia
y realmente no. Cuando uno estudia psicología, que pues también mucha gente trabaja con el enneagrama sin ser psicólogos, que yo los invitaría a que trabajen con gente pues que realmente sepan el tema, porque esto puede abrir muchos temas, esto puede abrir heridas. Llega un momento en el que es delicado. Exactamente, y que no basta simplemente con decir como yo lo digo, sino que ellos lo hayan vivido, lo hayan trabajado, lo hayan experimentado, lo hayan visto en otros, estén bien formados, etcétera. Entonces no basta con decir como, ay, si el ego es malo, hay que soltarlo y vuelve a tu esencia y eres lo que eres. Palabras. Exacto, sino es que la personalidad está ahí por algo. Es más qué función le damos, ¿cierto? ¿Qué función tiene en nuestra vida? Y qué tan flexible y qué tan adaptable es. Porque la personalidad es fabulosa, la personalidad nos trajo acá, nos permite ser lo que somos en este momento. Y es como que no se vuelva una cárcel, ¿cierto? Que no se vuelva algo que nos restrinja, sino que antes nos sirva para satisfacernos, desarrollarnos, estar plenos, crecer, crear cosas nuevas en la vida. Dijiste algo muy bacano ahorita, que es como, hey, como posiblemente ya no estás en la guerra, ya no necesitas esa armadura, pues ya hay un campo tremendo con soleado, con mar, quítate la armadura y disfrutar. Total, tal cual. Eso es como conocerse en el enneagrama, ¿cierto? Total, qué Y bonito. los otros dos talleres. Qué bonito esa imagen. Listo, ese era el origen. El otro es el universo de mis relaciones, en donde nos ponemos a hacer esta telaraña de el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 4 con el 5, el 5 con el 7, y a entender esas dinámicas. Y también, obviamente, desde la psicología, yo a todo le meto toda la psicología y toda la psicología Gestalt de cómo tener relaciones más saludables, independientemente de las relaciones que sean, ¿cierto? No es como pareja, que hay personas, pues obviamente la pareja nos mueve mucho, pero es cualquier, pues yo con mi mamá, yo con mi hermano, yo con Todo lo que mi sea jefe, relación. cualquier tipo de relación, cómo tener relaciones saludables y cómo es el enneagrama podemos trabajar con ellos y entenderlas. Y el último es el camino del sentido, en donde hacemos como el tema, ahorita en algún momentico al inicio te dije que eran como 27, y es que el enneagrama tiene mucha tela para cortar, mucha información. Entonces eso es tan profundo como uno quiera y tan extenso como uno quiera. Entonces hay un tema que se llama los subtipos. Entonces, por cada eneatipo hay 3 subtipos. Hay 3 tipos de unos, hay 3 tipos de 2, hay 3 tipos de 3, hay 3 tipos de 4, se ramifica. Y es muy bonito porque las diferencias entre los 3 tipos son muy importantes también y son muy interesantes y le muestran un montón de cosas de su vida. Entonces vemos esa parte de la teoría y la conectamos también con la construcción del sentido de vida. Porque ese subtipo que yo tengo, más todos los dones de mi personalidad, pues también tienen que ver con yo qué tengo para aportarle al mundo y cómo a partir de eso puedo construir algo que para mí Como me genere sentido, ¿cierto? Ahora hay mucha, como que nuestra cultura está muy enfocada en la felicidad, y la felicidad degenera muy fácil en placer, y en placer que hoy estoy bien, mañana no, es cierto, como las redes, pues muchas cosas también son muy, generan una adicción de placer, ¿cierto? Como esa dopamina muy rápido. dopamina gratis y dopamina rápida. Y es muy bonito, desde la psicología, la felicidad llega mucho a través de la búsqueda del sentido, ¿cierto? Esto ya lo han investigado también un montón, entonces le aportamos también ahí como el tema del sentido justamente para construir algo. Ah, no, literal, eso le puede cambiar la vida a alguien, o sea, me refiero a cambiar a potenciar Total. de pronto resultados, de pronto relaciones, de pronto, o sea, puede tener muchísimos beneficios. Su profesión, el trabajo, un montón de cosas. Excelente. De pronto tenés algo más como que estés en taller o como psicólogo también, ¿te ofreces algún Bueno, sí, acompañamiento? contémosles todo de una vez. Ese es el enneagrama para todos. Yo en davidvelazquez.co soy psicólogo, ¿cierto? Sí. Entonces, como psicólogo, yo también tengo mi proyecto de hacer la psicología fácil y al alcance de todos. Entonces, ahí está el blog en la página web, está el podcast ¿Y qué tal si? Hago psicología, pues psicoterapia individual, en español, en inglés y en italiano. ¿En serio? Sí, me gustan mucho los idiomas y también hago psicoterapia de pareja, ¿cierto? Ok. A veces hago talleres, a veces hago cosas Lo haces grupales, virtual también. virtual y presencial la psicoterapia, y también hago talleres. Me gusta mucho el tema de las emociones, me gusta mucho el tema del autoconocimiento, me gusta mucho el tema de la comunicación, me gusta mucho el tema de la meditación. Bueno, hay temas que manejo pues muy bien y que me gustan un montón y que también los he llevado como a entornos más grupales porque me gusta mucho lo grupal. También di clases en universidad mucho tiempo, entonces bueno, en este momento ese es davidvelazquez.co, ese es Enneagrama para todos. Y el bebé más reciente es Mindora, @mindora.co en redes. Mindora es una empresa que está creada para llevar bienestar emocional y salud mental a otras empresas. Okay. Entonces, bueno, este es como un emprendimiento social que desde el año pasado, ya un año dando luz, pues que desde que dio a luz. Y ese sí se encarga en llevar justamente psicoterapia, presencial y virtual. Tenemos pues como unos psicólogos aliados que justamente se encargan del tema.
Tenemos espacios de formación, espacios tanto experienciales o vivenciales que son... Pero eso es como más corporativo. Eso es muy corporativo, exacto. Esto es como a empresas. Es llevar salud mental y llevar bienestar emocional a las empresas. Genial. Entonces, llevarle psicoterapia a las empresas. Tienen programas, pues. Exactamente. Y llevar espacios grupales. Hay unos que son más experienciales, como de que la gente pueda vivir y aprender ciertas cosas. Y otros un poquito más de formación en habilidades blandas, ¿cierto? Como lo que hablamos ahorita de comunicación asertiva, lo que yo te decía, como que es muy bacano formarlos en comunicación asertiva. Y además formarlos en Enneagrama es súper poderoso, para equipos pues sobre todo, es muy muy poderoso. Entonces hacemos también formaciones en habilidades blandas y tenemos también como una plataforma justamente donde tenemos los programas de Enneagrama para todos y tenemos otros programas y otros talleres y otro contenido más virtual y digital. Que no, está muy completo, o sea, sí. Bastante. Son muchos años de ir creando y construyendo y bueno, para mí digamos que la psicología fue amor a primera vista, casi ese primer semestre. Yo me cambié de carrera, volviendo al inicio del podcast, yo me cambié de carrera. El quinto semestre de artes plásticas, yo lo hice al mismo tiempo que el primer semestre de psicología y no volví atrás, pues en términos profesionales, ¿cierto? Como la psicología ha sido como un amor a primera vista y he buscado la forma de conectarlo con un montón de intereses, gustos, placeres, cosas que yo he visto que en mí me generan, ¿cierto? La escritura, la meditación, como estos otros temas que son muy poderosos, cómo los articulamos con la psicología y cómo llevamos esto y creamos pues, entornos de bienestar y servicios de bienestar. Porque que nota tener personas como vos en la sociedad, que notan, que aportan mucho valor. Yo sé que ya nos tuvimos que ir, dale. Pero si podemos dar algunos ejercicios prácticos, así pues digamos lo que una persona puede en el día a día hacer como para ese autoconocimiento después de haber de pronto leído, ¿qué nos podrías aportar? Conectado justo con lo que te estaba diciendo, las dos herramientas que a mí me parecen más poderosas y más útiles para el autoconocimiento son la escritura y la meditación. Entonces, los invitaría a tener una práctica un poquito más recurrente de alguna de estas dos. Los invitaría a hacer, también trabajamos mucho el tema de hábitos, los invitaría a no arrancar como todos los días voy a meditar 1 hora, porque eso es muy difícil si nunca lo hace. Sí, se vuelve un darse látigo. Empezar con 10 minuticos 3 veces a la semana o algo así, como algo muy chiquitico. Empezar poquito, empezar chiquito, eso va construyendo de a poquitos en el tiempo con paciencia. Entonces tener una práctica de meditar sea en la mañana o en la noche es muy útil. En la mañana porque te sirve para entender el día que te viene y al final para que puedas de alguna manera analizar. Esto no es propiamente meditación, ya ese sería otro tema, otro podcast de otras 3 horas, definir la meditación y ver todas las prácticas que hay pero bueno, tenerme un espacio como de autoobservación, llamémoslo un espacio de autoobservación, autorreflexión, muy, muy útil, sea sentado, ojitos cerrados, simplemente, ¿cierto? Como, ¿qué hice hoy? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me comporté? ¿Cómo me estaba relacionando? ¿Esto porque me dolió? ¿Esta persona porque me cayó mal? ¿Esta porque me cayó bien? O sea, mira, todas las preguntas de alguna manera que hicimos hoy, poder llevarlas al día a día. Es como esa práctica de autoobservación. Pues, no son excluyentes, hacerlo también a través de la escritura, es supremamente útil. La forma más fácil de empezar con la escritura es llevar un diario. Y eso suena muy... o niña de 14 años, cuando es cierto, al menos para los millennials, pues eso en la televisión, ¿cierto? Era con una niña de 14 años llenando el diario. O suena muy como si uno se estuviera dando ínfulas de que su vida es tan importante que necesito pues como llevar un diario de eso. Pero hay que soltar un poquito esos dos estereotipos y darse el espacio de escribir libre. ¿Cierto? O sea, como que se te ocurra eso, y también pones un cronómetro, ojalá 10 minuticos mínimo, 5 es muy poquito, 15 sería óptimo, pero de nuevo, para empezar como con algo que sea factible, 10 minuticos, escribir libre, lo mismo lo que se vaya ocurriendo. Lo bonito de la escritura es que es una forma de conversar con vos mismo, y lo poderoso de la escritura es que lo puedes revisar después. Vos en la meditación, vos terminas la meditación y bacano, llegas a un montón de cosas. Pues al menos la meditación, de nuevo, como la estamos definiendo ahorita, ese espacio de autoobservación. Lo bonito de la escritura es que vos lo puedes leer después. Entonces empiezas a pillar más patrones, empiezas a pillar respuestas. Al final del mes puedes ver lo que escribiste y te empiezas a ver otras cosas muy interesantes. Te observas. Pues, literal, desde afuera. Bueno, yo creo que ya nos acabó el tiempo. Hace rato. Está muy bien. Muchas gracias, David, por estar aquí. Muchas gracias por todo el conocimiento. Ojalá en algún momento podamos pues, grabar otros episodios y aportar más valor a toda nuestra audiencia. Las redes de David están aquí abajo en la descripción para que puedan de pronto contactarlo o asistir a alguno de sus talleres. Lo recomiendo demasiado. David es mi psicólogo, claro, cabe aclarar. Y bueno, algunas palabras para decir, David, como a la audiencia. No, gracias por el espacio. Si están acá es porque se están buscando. Si están acá es porque saben que esto es valioso.
el paso siguiente es llevarlo a la acción, ejecutar, que a todos nos cuesta un montón, ¿cierto? Como que esto no se quede acá, ojalá, pues de nuevo, la invitación sería esa, que no se quede acá, porque hasta acá es muy chévere, y uno se lee un libro, es muy bonito, uno se escucha un podcast, es muy bonito, pero llevarlo a la vida, eso es lo que trae realmente Ya resultados. por lo menos tienen la semillita ahí, ya ustedes dependen. Nútranla totalmente, riéguenla, sáquenla al solecito, háblenle, cuídenla, es decir, pasen a la acción, que eso es lo único que le da resultados reales a la vida. Ahora tenemos demasiada información al acceso de nuestra mano literal, ¿cierto? En el celular, el podcast, escuchamos 1000 cosas, pero las semillitas que no regamos, eso no pasa nada. Entonces podemos sembrar 20 semillitas al día y si no las regamos no hacemos nada. Entonces es más importante coger una o dos y realmente estos son cosas, son temas que son muy, muy poderosos y que las nutran y les dediquen energía, tiempo, atención, que estoy seguro que va a dar unos resultados muy poderosos. Excelente. Bueno, ya saben, ya tienen la semillita, a regarla, a expandir todo eso que aprendieron hoy. Y muchas gracias por escuchar. David, muchas gracias. Gracias, Chao, Juan, chao. por la invitación. Hasta luego. Gracias. Súper.